¿Qué tal, familias de Centro Cristiano Restauración? Les saludo, Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a este tiempo, su presencia en casa. Sé que están ahí reunidos en casita como familia, listos para recibir la enseñanza del día de hoy, la cual se llama La familia y la comunión. Yo te invito a que allá en casa con tu Biblia puedas leer Génesis, todo el capítulo 1, y podamos ver que desde el inicio todo era un caos, pero Dios nuestro Señor trajo un orden a la tierra. Desde que separó la luz de las tinieblas, expandió los mares, creó también todo ser viviente que en ella habitaba. En fin, todo tuvo un orden. Pero me gusta el versículo 31, ahí mismo en Génesis capítulo 1, que dice que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Es decir, que lo que Dios crea, que lo que Dios hace, que lo que Dios permite es bueno y tiene que tener un sentido, un propósito y por sobre todas las cosas, un orden. La familia, de igual manera, está dentro del orden que Dios quiere para la humanidad. Dios, por ejemplo, creó a Eva para Adán y posteriormente tuvieron a Caín y Abel. Esta fue la primera familia que Dios constituyó. O sea, Dios empezó ya a establecer un orden en ellos. Sí, tal vez una familia disfuncional, pero con un propósito. Y por eso Dios la permitió. Hoy día se viven tiempos en los cuales el sentido de la familia está siendo ya no valorado. Por ejemplo, tenemos un caso muy específico, como podría ser el vínculo matrimonial. Las estadísticas hablan que cada día son más los divorcios que la unión entre un hombre y una mujer, es decir, que se unen, que se casan, ¿verdad? Con esto quiero darte a entender que está perdiendo un sentido, que ya no existe un orden, cuando lo natural tendría que ser que deberían haber más casamientos, más familias unidas. Dice, a través de la palabra, escucha esto, vamos a ver algunos principios de la familia y la comunión. Como punto número 1, quiero resaltar la importancia de la familia. Debemos estar conscientes que el mundo y la sociedad adolecen de ejemplos de familias unidas, por sobre todas las cosas que estén instruyendo a las nuevas generaciones, es decir, aquellos que vienen atrás, aquellos que todavía están en casa. ¿Qué pasa con el ser humano? Mira, el ser humano tiene un crecimiento, un desarrollo desde la infancia, desde la adolescencia, hasta que salen de la casa. Es decir, que es ahí donde tienen que recibir la instrucción. La Biblia habla de Samuel, un hijo de Dios, alguien que creció dentro de la casa de Dios, que fue usado de gran manera, pero también tuvo que ser instruido. También un ejemplo que venía de una familia disfuncional entre Elcaná y Sara, pero que fue usado, que se dejó usar, que se dejó ser instruido. Y hoy día es lo que tenemos que hacer, dejar que en el ejemplo de la familia instruya a esas nuevas generaciones para que en su crecimiento y su desarrollo puedan tener un propósito. Ahora bien, como hijos de Dios y con una fuerte convicción de ser familias restauradas, tendríamos que darle un valor agregado a esto. ¿Cómo lo haríamos? Yo me pregunto. La respuesta está aquí. Yo puedo poner simples 3 ejemplos, pero habrán muchos. Uno de ellos es buscando a Dios. Lo que estamos teniendo en este tiempo, su presencia en casa, es un ejemplo de cómo buscamos a nuestro Dios. A través de la palabra, a través de estar reunidos como familias, recibiendo la enseñanza. Y también en la lectura de la palabra. Ahí buscamos verdaderamente a nuestro Dios. También adorándole. Adorándole significa la alabanza, propiamente también la adoración. Pero ¿cómo yo adoro a nuestro Dios? También en mi manera de vivir, siendo ejemplo como familia, siendo ejemplo como hombre, siendo ejemplo como padre, siendo ejemplo como amigo y también como trabajador. Esa es otra manera en la cual podemos adorar a nuestro Dios.
También está el servicio. El servicio de estar dispuesto siempre a lo que Dios demanda, a lo que Dios necesita, a donde Dios nos quiera poner, tenemos que estar dispuestos. Si es para predicar su palabra, si es para compartir su palabra, si es para hablar de su palabra, tenemos que estar siempre dispuestos. Es decir, también poner a disposición de nuestro Dios nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestro estudio si es necesario, nuestra preparación, todo lo que Dios demande tenemos que ponerlo a disposición de Él. ¿Para qué? Para dar testimonio de que somos una familia en Cristo. El punto número 2 tiene que ver con la comunión como familia. Mira, es importante resaltar que los mejores momentos que puede pasar un hombre, un hijo de Dios, es en familia. Es decir, si ya estamos unidos en el vínculo del matrimonio, como un servidor, es con mi esposa y con mis hijos. Si tú eres un joven que todavía estás en casa, es en casa con papá y con los hermanos. ¿Por qué? El ser humano tiene la tendencia de hacer grupos. ¿En qué sentido? Tú trabajas, en tu trabajo tienes un grupo. Practicas un deporte, ahí tienes un grupo. Pero escucha, esos tiempos van a pasar. En el trabajo, ¿cómo? Tal vez tengas que cambiar de trabajo, tal vez llegue el momento de dejar de trabajar, de emprender un negocio y tendrás que apartarte de esa comunión diaria en el trabajo. No quiere decir que ya no tengas convivencia con ese grupo de personas, pero tendrás que limitar la convivencia del día a día. ¿Por qué? Porque ya emprenderás otro trabajo, otro negocio, como te decía. Practicando un deporte, tal vez llega el momento de ya dejar de practicar el deporte, cambias de deporte, igual, de la misma manera, tendrás que dejar ese grupo de amigos. Pero la familia siempre estará. La familia tendría que importarte más. Por eso es muy necesario estar unidos como familia. ¿Por qué? Porque es ahí donde tenemos los mejores momentos. ¿Y cómo yo desarrollo esa comunión como familia? Tengo aquí algunos conceptos, no se limita nada más a esto, sino que habrá más. Dice la confianza, que podamos hablar acerca de diversos temas sin ninguna barrera que nos limite a expresarnos. Que cuando tengamos la necesidad de como familia contarnos alguna situación que pueda estar pasando, sintamos esa confianza, que no haya algo que nos limite, que no haya ese amor unos con otros y que vayamos y dejemos esa carga o ese problema en otras personas que pueden no darnos un consejo sabio. Que sea primero en el núcleo familiar donde encontremos el consejo, que tengamos esa confianza. Que hoy en día, padres, no dejemos la educación de nuestros hijos a los medios o a otras personas o a los libros o a lo que dice la gente. No, que seamos nosotros los verdaderos principales actores de estar educando a nuestros hijos a través de la hermosa palabra de Dios. Otro concepto sería humildad. Humildad para reconocer que podemos estar pasando tiempos difíciles en lo cual necesitamos un consejo, pero que muchas veces existen ciertas barreras que no nos permiten reconocerlo, como podría ser, no lo sé, una preparación, etcétera, etcétera. Que podamos reconocer y pedir ayuda. Dice la palabra en Hebreos 10:25, dice en Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Es decir, que lo que nosotros hoy día sabemos, conocemos, hemos aprendido, no lo es todo. Habrá personas que tendrán más sabiduría en casa y en ellos podemos confiar. Yo, por ejemplo, confío mucho en la sabiduría de mi papá. Un hombre sabio, un hombre con edad que ha pasado por ciertas situaciones en las cuales él me da ejemplo y me da un consejo sabio. He recibido también buenos consejos de parte de mi esposa, porque he quitado aquello que me pueda limitar para no recibirlo. Y esto tiene que ver totalmente con la humildad. La cortesía, para entender
que no solo nosotros tenemos cosas pendientes, tenemos cosas en la vida natural que atender y también en lo espiritual, por supuesto, pero que también hay gente dentro de la familia que estará necesitada del consejo. Que no estemos enfrascados en lo que estamos viviendo nosotros nada más, sino que alguien en la familia necesita un consejo y también necesitan ser escuchados. Romanos 12:2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Para que estas personas, para que es parte de la familia, sean edificados, que no continúen en lo mismo. Y esto también habla principalmente a nosotros, los que estamos casados, varón, que somos sacerdotes de casa, podamos ser edificados. No porque seamos la cabeza de la familia, no necesitemos un consejo, no necesitemos ser escuchados, no necesitemos ser edificados. Que Dios nos dé la humildad para reconocer que necesitamos un consejo. Punto número 3, la búsqueda de Dios como familia. Mira, entender que la importancia y la comunión como familia es básico. Hay un fuerte vínculo entre cada uno de los miembros de la familia. Pero esto nos llevará todavía a algo más maravilloso, que es darle el lugar a Dios nuestro Señor en el hogar. Dice, pues cuando la presencia de Dios en nuestras vidas nos hace pensar y actuar de diferente manera. ¿Qué es esto? Te quiero explicar esto. Que tú y yo como hijos de Dios reaccionamos de otra manera a las situaciones que podemos estar pasando. ¿Por qué? Porque hay la convicción de la palabra. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Sí, seguirán habiendo algunas situaciones que nos puedan tender a robar la paz, pero cuando dependemos de Dios, las cosas son diferentes. Las cosas las tomamos de otra manera. Hay sabiduría, hay humildad, hay cortesía para reconocer. Quiero leerte algo que está en la palabra en Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, dependencia, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si tú y yo tenemos falta de algo, si tú y yo carecemos de algo, pero estamos buscando primeramente el reino de Dios, si estamos dependiendo de Dios nuestro Señor, las cosas van a ser añadidas, las cosas van a tener solución, porque estamos dependiendo de Él. Deuteronomio 4:29, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, y si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Qué es esto? Es convicción. Esto es dependencia, esto es confianza, esto es comunión con Dios. Dice, que la comunión con Dios sea lo principal que fomentemos como familia, y sin duda esto añadirá otras características propias del hombre. Nuestra reunión en casa, su presencia, escucha, es un excelente tiempo para reafirmar la comunión como familia. Ahí en casa, que estás reunido, platica, hablen, dialoguen de la palabra de Dios, dense un buen consejo, ténganse confianza, reconozcamos que tenemos ciertas situaciones que arreglar y sobre todo busquemos la comunión con nuestro Dios. Su presencia en casa será un buen momento para hacerlo. Te agradezco el tiempo y que esta clase sé que va a edificarnos a todos. Te envío un cordial saludo y muchas gracias. Dios te bendiga.